Con la salida de Poor Things, el último film del director griego Yorgos Lanthimos, se desató la polémica en redes sociales. Desde aquellos que la tildaron como una película que promovía la pedofilia, hasta quienes sostuvieron que era la película del año. Así que luego de que los suscriptores del canal eligieran de manera mayoritaria un análisis sobre la película protagonizada por Emma Stone, en lugar de la obra de John Romero, que de todas formas se viene en un futuro, fue que realicé mi segundo visionado del film. Tomé algunas notas, consulté algunas fuentes y emprendí este camino donde voy a tratar de dar mi punto de vista sobre este y, si es posible, clarificar un poco algunas cuestiones que creo quedaron embarradas producto de la época en que nos toca vivir. Esta es la historia de Bella Baxter, quien es o que es el experimento del científico loco Godwin Baxter. Luego de encontrar el cuerpo inerte de una mujer embarazada que se había arrojado por un puente, decide secuestrar dicho cuerpo al que le va a colocar el cerebro de su bebé. Luego de revivirla con una suerte de terapia de shock, comienza el verdadero experimento. Como es de esperarse, Bella en su primera etapa presenta cierta dificultad motriz, lo que redunda en movimientos erráticos, así como una dificultad en el habla. Nada de esto debería sorprendernos, ya que se trata, en teoría, del cerebro de un bebé en el cuerpo de una mujer adulta. A medida que avanza la película, esta va a ir madurando frente a nosotros. Antes de continuar con dicho proceso de maduración, tenemos que mencionar dos elementos que se suelen pasar por alto a la hora de valorar el comportamiento de Bella. El primero es el daño cerebral que sufrió, no queda claro si durante la operación o producto de la caída, pero que sí va a explicar muchas cosas más adelante. Y en segundo lugar, el detalle sobre el crecimiento del pelo. Acá se nos menciona que el mismo le crece unos 2 centímetros cada 2 días, lo que pone de manifiesto dos cosas. Por un lado, que su crecimiento, el de Bella en reglas generales, es superior al de las personas promedio si tenemos en cuenta que a estas les crece 1,5 centímetros aproximadamente por mes. Y por otro lado, lo obvio que ella es diferente, pero no con el sentido que le solemos dar a la palabra diferente, sino más bien inhumana. Grábense estas notas mentales que más adelante nos van a servir. Retomando la historia, nos encontramos con el primer conflicto, la libertad o más bien la falta de ella. Bella va a presentar un enorme deseo de conocer el mundo exterior, aquel que yace por fuera de los muros de la casa de Godwin, donde fue criada. Sin embargo, va a ser este científico loco quien se transforme en el primer obstáculo de dicha empresa, alegando que creó un mundo seguro y entretenido para ella, argumento que, como veremos, no va a ser suficiente para frenar los deseos de Bella de conocer el mundo. Nos detenemos por un momento acá. Lo primero que podemos observar sobre este conflicto tiene que ver con la temática principal de la película, que es el deseo del hombre por poseer el cuerpo de la mujer. Y es en este sentido su propio padre adoptivo, si es que le cabe tal título, el primer hombre que desea poseerla. Pero ojo acá, que no siempre vamos a hablar del mismo tipo de posición, sino que este va a mutar o variar en base al interés de cada hombre o mujer que pase por su vida. En el caso de God, él mismo desea utilizarla, como ya vimos, para un experimento, lo que lo posiciona o nos revela que más allá de tener un trato afectuoso para con Bella, estamos hablando de un ser nefasto. Godwin Baxter llevó a cabo lo que podría calificarse como el experimento imposible, ya que colocar el cerebro de un bebé en el cuerpo de una mujer adulta es completamente antiético. Pero la posesión o la manipulación de Bella por parte de God no termina ahí. Acá es cuando entra en escena el segundo hombre que desea poseerla, Max McCandles. Este último va a ser en primera instancia el colaborador de God, pero más tarde se va a transformar en el prometido de Bella, luego de que ésta le sea ofrecida cual mercancía por parte del propio Godwin. Max la va a desear carnalmente, pero con ciertos reparos. Él quiere esperar el casamiento para llevar a cabo el primer acto sexual y pretende amarla y respetarla como toda persona de bien. Sin embargo, y esto no va a ser un obstáculo a la hora de tratar de poseerla, manipularla o limitarla. Es en pocas palabras lo que conocemos como un pick me boy, pero no me voy a adelantar, vayamos de a poco. Una buena mañana, nuestra retardada favorita inicia su camino hacia el autodescubrimiento, o para ser más específicos, descubre la masturbación. Esto obviamente va a ser un punto de quiebre no solo para ella, sino también para la trama. Por un lado, tal descubrimiento resulta para ella la manera de acceder al placer de manera voluntaria y automática. Pero por otro, el rechazo de la sociedad. Lejos de ser tal acontecimiento algo celebrado, pasa a ser casi que castigado por su entorno. Algo que de todas maneras, como vamos a ver más adelante, no va a ser un impedimento en su búsqueda del autoconocimiento.
Temas aparte, la cosa no termina acá, es más bien el comienzo. Con motivo de validar el contrato que God le propuso a Max, el primero va a llamar a un abogado, Duncan Weatherburn. Y acá entra en escena el tercer hombre que se va a disputar el cuerpo de Bella. Este último se nos presenta como alguien astuto, audaz y manipulador por sobre todas las cosas. Es gracias a estas características y producto de explotar el deseo de Bella de explorar su sexualidad que va a lograr corromperla para sacarla del seno de su hogar y llevársela a conocer el mundo exterior, así como a cada centímetro de su cuerpo, si saben a lo que me refiero. Antes de emprender el viaje, vamos a ver a Max en acción. Como dijimos, él es un hombre sensible que respeta a Bella y la quiere como es debido. Sin embargo, ante la noticia de que ésta se va a conocer el mundo con ese tal Duncan, McCandles va a estallar de furia y se va a preparar para ajusticiar, entre enormes comillas, a ese abogado libertino que solo quiere aprovecharse de la pobre Bella. Esta actitud pone de manifiesto dos aspectos centrales en la personalidad pick me de Max. Lo primero tiene que ver, y en relación con la temática central del film, con el deseo de posesión, algo que cuando lo miramos fríamente y en retrospectiva nos puede resultar muy ridículo. Me explico. Si el deseo de Bella es ir a conocer el mundo con Duncan, ¿qué más se puede hacer? ¿Seríamos acaso felices si logramos que alguien se quede a nuestro lado incluso en contra de su propia voluntad? ¿No es incluso aún más denigrante eso que ser rechazado o abandonado? Bueno, eso es lo que nos plantea la peli, que logra desnudar ese pick me pseudo amor bien intencionado de Max, dejándolas claras que incluso detrás de las formas más románticas y tiernas y de aparente respeto se esconde un deseo irrefrenable de posesión. Algo que me recordó mucho a la serie de HBO Escenas de un matrimonio, donde el personaje interpretado por Oscar Isaac aparenta ser un marido respetuoso, amoroso y asertivo, hasta que su esposa, interpretada por la gran Jessica Chastain, decide dejarlo. A partir de ahí, el hombre pierde completamente los estribos y todas las formas que lo caracterizaban. El otro aspecto de la personalidad pick me tiene que ver con la violencia. Max decide enfrentar cuerpo a cuerpo al tal Duncan, como si eso arreglara algo. Detrás de esta actitud se esconden el trato a la mujer como un objeto, el cual aparentemente está siendo sustraído de a quien le pertenece, y la idea de que una mujer es un ser inocente y susceptible que no tiene autonomía para pensar ni para ir detrás de sus propios intereses, por lo que es manipulable para aquellos hombres inescrupulosos que deben ser aleccionados. Idea que vemos constantemente en la comunidad Red Pill, donde se sostienen posturas como: ¿sabes por qué me cuesta fiarme a veces del raciocinio de muchas mujeres? No digo de todas. Porque muchas mujeres estarían con un sicario. ¡Qué basto, qué basto, qué basto! ¿Cómo que tío? muchas mujeres estarían con un sicario? Tú lo has dicho. Argumento que trata de justificar el posterior aislamiento de las mismas. En pocas palabras, Max trata de ser el héroe de alguien que no desea ni necesita ser salvado. Pero bueno, toca continuar. Finalmente, Bella emprende dicho viaje con Duncan, donde no solo va a conocer todas las posiciones del Kama Sutra, sino también el placer de comer, de turistear, no me maten, del arte y de la filosofía. Pero acá, señores, empiezan los problemas. Duncan, quien se había presentado como una figura liberal y contraria a la denominada sociedad educada, luego de sustraer a Bella de su casa, empieza a tratar de educarla en los valores de la denominada civilización, algo que no le va a salir del todo, o para nada directamente. El primer conflicto serio entre estos dos se da cuando Duncan descubre que un extraño le practicó sexo oral. Este hecho desata la furia del recién mencionado, que, como represalia, se la va a llevar engañada a un barco, lugar donde la va a poder controlar y vigilar mejor. Esto obviamente es mal recibido por Bella, quien se enoja y decide encerrarse en un baño. Acá, así como encontrábamos cierta hipocresía en la forma de amar entre enormes comillas de Max, encontramos lo mismo en Duncan. La figura de la posesión se hace presente nuevamente, pero bajo otras vertientes. Hagamos memoria. Max era un amante respetuoso, tierno y asertivo, pero no por esto menos posesivo. Duncan era en cambio libertino, irreverente y sexualmente desinhibido, algo que, como vimos, sedujo a Bella en su búsqueda de exploración sexual. Pero, y al igual que pasa con Max, todas estas características no hacen a Duncan menos posesivo. Su estrategia de seducción se vuelve en su contra y termina transformándose en una pareja castradora, algo que en teoría es contrario a sus valores liberales. Volvamos a la trama. Ya con Bella y Duncan en el barco, la relación entre estos está completamente rota, lo que le va a permitir a nuestro protagonista transitar por nuevos senderos. A partir de acá va a conocer a dos personajes interesantes, Marta y Harry. En primer lugar, la señora se nos va a presentar como una suerte de spoiler del camino que va a recorrer Bella, uno que comienza orientado hacia la búsqueda de lo carnal y que termina completamente dirigido hacia el
mundo de lo mental, de las ideas, o como la propia Marta dice, lo que ocupa mi mente es mi mayor inquietud. En segundo lugar tenemos a Harry, un cínico, como Marta lo describe. Este va a decir que la filosofía es la representación de la búsqueda de la sociedad tratando de huir de su naturaleza cruel. En conjunto, estos dos personajes son la puerta de entrada de Bella hacia el mundo de las ideas y el cuestionamiento de todo aquello que la rodea. Es en la medida en que ella más se involucra con este que deja de lado a Duncan y la carnalidad que este representa. Ahora bien, un hecho en particular va a cambiar el curso de las cosas. En su búsqueda de mostrarle a Bella la crueldad del mundo, Harry la va a llevar a Alexandria, lugar donde va a ver de cerca la pobreza y cómo esta azota las vidas de múltiples personas que viven en la total precariedad y el desamparo. Este hecho va a angustiar a Bella de tal manera que la misma, en un arrebato de bondad, le va a sustraer a Duncan todo el dinero que éste posee para entregárselo a los pobres de Alexandria. Como producto de esto, tanto Duncan como Bella, al no contar con los fondos para costearse el resto del viaje, van a tener que desembarcar en el siguiente puerto, París. Ya en tierra firme y sin un mango, cual mujer que resuelve, Bella va a tratar de conseguir dinero para subsistir y es a través de esta búsqueda que va a conocer la profesión más antigua del mundo, la prostitución. Luego de su primera incursión en dicha actividad, nuestra protagonista le va a contar a su compañero de excursión sobre lo acontecido, quien al escucharla va a reaccionar de la peor manera. Duncan le va a decir, entre otras cosas, que tal profesión es lo peor que una mujer puede hacer y a continuación va a tomar el dinero de emergencias que Bella le da y se va a marchar, vaya uno a saber dónde. A partir de acá nuestra protagonista se va a sumergir de lleno en el mundo del trabajo y con esto empiezan los problemas. El primer conflicto se presenta cuando Bella cuestiona el hecho de tener que acostarse con hombres que le generan rechazo. Luego de este cuestionamiento, quien hace las veces de su patrona va a tener una charla relativamente profunda con ella donde le va a aclarar ciertas cuestiones sobre la profesión, particularmente el hecho de estar obligada a hacer todo tipo de cosas desagradables en pos de la prosperidad del negocio y por ende de ellas mismas, algo que, como vamos a ver más adelante, no es más que una triquiñuela u otro acto de manipulación, en este caso por parte de una mujer para poseer su cuerpo, pero no ya de la manera en que el resto de personas lo había hecho, sino bajo una nueva vertiente, la explotación. Una vez más, el cuerpo de Bella va a ser poseído o utilizado en este caso por múltiples hombres para hacer con este lo que les plazca, actividad que a la larga va a producir en Bella un profundo sentimiento de alienación y apatía. Pero no todas son pálidas para nuestra retardada favorita. Paralelamente a su trabajo, Bella va a empezar a estudiar medicina, herramienta con la que poco a poco se va a poder independizar y abandonar así el duro y alienante trabajo que le toca hacer. Ahora bien, la trama va a pegar un vuelco cuando Bella recibe una carta de Max donde este le va a informar sobre la delicada situación de salud de God, su padre. Ante este hecho, Bella va a volver a Londres a fin de encontrarse con este. Luego de su vuelta a casa, va a descubrir toda la verdad sobre ella misma, algo que, esperable, le va a provocar dolor, pero sobre todo enojo hacia God por el experimento que hizo con ella y hacia Max por ser cómplice. Sin embargo, y como dice el Turco García, hablando la gente se entiende. Bella va a perdonar a Max y posteriormente le va a proponer casamiento. Este último acepta y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Bueno, no. En medio de la boda y cual novela mexicana, un hombre misterioso se hace presente y se opone a la misma. Es Alfie, el esposo de Victoria Blessington, o sea Bella antes de ser Bella. En un plot twist súper retorcido, Bella decide marcharse con este misterioso hombre y dejar plantado a Max en el altar. Pero ojo, que acá nada es lo que parece. Durante su estadía en el palacio del tal Alfie, Bella va a observar de cerca quién fuera su marido en el pasado y a través de esto descubrir qué la motivó a quitarse la vida. Y efectivamente, amigos, toda la responsabilidad recae sobre el susodicho, quien no es nada más ni nada menos que el Red Pillar definitivo. Este, al revelar sus verdaderas intenciones para con ella, que no son muy diferentes que las del resto de hombres que pasaron por su vida, o sea, poseerla, subyugarla y hasta privarla del placer sexual, extirpándole el clítoris básicamente, va a provocar que Bella decida escaparse para conservar su libertad, la cual se iba a ver cercenada en caso de no hacerlo. Esto obviamente no es bien recibido por Alfie, que va a tratar de detenerla a punta de pistola, empresa en la que va a fracasar, dando paso ahora sí al final de la historia. Bella se reencuentra con Max y fueron felices y comieron perdices. Pasamos al análisis. Desde mi perspectiva, lo fundamental en lo que hay que hacer foco a la hora de analizar Poor Things es entender qué es Bella Baxter. La primera interpretación suele ser que es una niña. Esto creo que da a las claras que no es así y vamos a ver por qué. Si bien el proceso de aprendizaje y de adaptación al mundo por parte de la protagonista puede resultar similar al de un ser humano normal, el director de la película, Yorgos Lanthimos, nos va a ir dejando pistas sobre lo descabellado de esta interpretación. En primer lugar, tenemos los detalles mencionados al principio del video. La
normal velocidad en que le crece el cabello en relación a cómo lo hace en personas normales y el daño cerebral mencionado por God. Con estos dos elementos ya deberíamos tener suficiente como para no caer en la tentación de pensar que esta es la representación de un ser humano normal, pero como para muchos no lo fue, podemos seguir. En segundo lugar, el instinto de autopreservación. A medida que avanza la trama, vemos cómo Bella se empuja sin más a experimentar situaciones que para cualquiera de nosotros significarían un enorme riesgo. Solo por mencionar algunas: irse de viaje por el mundo con un desconocido, adentrarse en el mundo de la prostitución, irse a vivir con un sociópata también desconocido, donar todo su dinero a la caridad y, lo que es peor, confiar en que unos marineros lo van a hacer por ella, afiliarse al Partido Comunista, etc. En tercer lugar, pero no por eso menos importante, tenemos la socialización, o mejor dicho, la falta de ella. Como pudimos observar, la vergüenza, el pudor o incluso la sensibilidad no son características propias de la personalidad de Bella, pero sí suelen estar presentes en nuestra sociedad. La socialización son valores y normas como las recién mencionadas que ayudan a que el individuo se pueda adaptar a la sociedad y ser así un ciudadano funcional. Por ejemplo, la vergüenza o la empatía funcionan como frenos inhibitorios que evitan que le hagamos daño al resto de miembros de nuestra sociedad y podamos desarrollarnos en comunidad de manera civilizada. Bella, al carecer de estos, se comporta de manera impulsiva, a veces incluso más cercana al comportamiento de un animal que de un ser humano. Pero esto no quiere decir que no entienda nada sobre reglas o que su comportamiento vaya a ser primitivo durante toda la película. De hecho, desde el principio nos muestran la capacidad que tiene para aprender normas cuando vemos que God le enseña que solo puede apuñalar cadáveres y no personas vivas. Este proceso de socialización, a mi modo de entender, va a llegar a su pico cuando le cuenta a Duncan que luego de tener relaciones con un hombre que duró muy poco, contuvo la risa para no hacer sentir mal al mismo. Esto denota que Bella ya no solo sigue reglas puntuales, sino que tiene también la capacidad de adaptar su comportamiento en base al contexto con el fin de no herir a los demás, lo que sería algo así como la empatía. ¿Es entonces Bella una suerte de robot? Bueno, no necesariamente. Si cuando nos referimos a un robot estamos hablando solo de una máquina capaz de absorber conocimiento y actuar de una manera lógica, entonces claramente no es el caso de Bella. Y es que a diferencia de estas, Bella tiene deseos, sentimientos y pensamiento propio, elementos que las máquinas no poseen. Veamos un ejemplo. Si una máquina observara la misma imagen que vio Bella de los pobres de Alexandria, lo único que haría sería absorber la información existente en dicha imagen y guardarla en una base de datos para ampliar su conocimiento sobre el fenómeno descrito como pobreza. La reacción de Bella, en cambio, y como sabemos, fue muy distinta. Actuando de manera completamente irracional y guiada por el sentimiento de tristeza, decide robarle todo el dinero a Duncan y entregárselo a los más necesitados. O bueno, esa era su intención. Esa manera de proceder se encuentra mucho más cercana a la de un humano que a la de una máquina. Y ejemplos como estos sobran, por lo que sería redundante de mi parte, así que confío en que se entendió el punto. Entonces, si no es un humano, pero tampoco un robot, ¿qué es? Bueno amigos, desde mi óptica es la creación de Yorgos Lanthimos. Expliquemos esto. El director de la película decidió crear un personaje que funcione como una herramienta o artilugio para exponer todos los aspectos de la sociedad que desea criticar. Veamos. Lo primero y lo más obvio, el deseo de tanto hombres como mujeres de poseer y utilizar a las mujeres a su antojo. Y cuando digo poseer, no me refiero solo en términos sexuales como pudimos ver, sino para lo que sea. Desde God para experimentar con ella, pasando por Duncan para satisfacer sus deseos sexuales, la patrona para explotarla y obtener así un rédito económico, su ex marido Alfie para procrear e incluso el propio Lanthimos, y acá redondea la sátira, para satisfacer su deseo de criticar a la sociedad. Esto último me recordó inexorablemente al humorista Dave Chappelle, quien en uno de sus monólogos se mostraba como una figura feminista dispuesto a colaborar con las mujeres en su causa solo a cambio de que le practicaran sexo oral. Pero las críticas a la sociedad no terminan acá. Contrariamente a lo que algunos piensan, Lanthimos es crítico de ese progresismo bien pensante que cree que los problemas de la sociedad se encuentran enraizados en la educación y la sociedad civilizada. Resulta más que evidente que el director griego nos muestra lo caótico e incluso cruel que pueden llegar a ser las personas que carecen de aquello que llamamos educación, modales, etc. Bella, en la medida en que actúa solo siguiendo sus deseos o pulsiones, va a ir desencadenando una serie de conflictos en momentos hasta violentos que dejan en evidencia lo ridículo y barbárico que podría resultar abandonar ciertos valores. Dentro de los mismos se encuentran también los raptos de bondad que suelen tener algunos hippies con OSDE, como les decimos en Argentina, a la gente acomodada económicamente que le gusta hacer caridad de vez en cuando a fin de reducir un poco la culpa que tienen, producto de los privilegios que ostentan, o también por el simple hecho de mostrarlo en redes sociales y contarle así al mundo lo buenas personas que son. Algo que al igual que en Poor Things sucede en la primera temporada de White Lotus, donde el personaje interpretado por Sydney Sweeney se muestra como una persona progresista, con sensibilidad y conciencia social, pero se comporta de manera temeraria y desagradable con su propia familia, contra la que es capaz de conspirar para simpatizar con una amiga. En el caso de Bella
Vela sucede algo bastante similar. En pos de empatizar con los pobres, termina perjudicando a la persona más cercana que tiene sin sentir ningún tipo de remordimiento, lo que pone de manifiesto el carácter arbitrario de su aparente bondad, que se relaciona más con el deseo de satisfacer un deseo impulsivo en un momento determinado que con la voluntad o la conciencia de tratar de actuar siempre en pos del bienestar ajeno. El capitalismo y el socialismo también van a recibir sus críticas por parte del director. Como dijimos, ni bien Vela empieza a trabajar en el prostíbulo, empiezan las críticas por su parte a la metodología de trabajo imperante en la profesión. Esto va a hacer que se vincule con Toinette, que de a poco la va a ir introduciendo a las ideas del socialismo. Sin embargo, estas van a chocar de frente contra el mundo material existente y va a ser su patrona Sweeney quien va a poner de relieve dicha colisión. Esta última va a tratar de mostrarle a nuestra protagonista la crudeza del mundo a fin de aplacar sus deseos revolucionarios, a los cuales tilda de idealistas. Esto le va a salir relativamente bien, ya que en un principio va a lograr que Vela haga su trabajo sin cuestionamiento alguno, pero más tarde nuestra prota, producto del agotamiento y la alienación, va a terminar confrontando con esta y exponiendo su uso de la manipulación para explotar a sus trabajadoras. En este último ejemplo que mencionamos se puede ver con claridad la metodología que utiliza Lanthimos para exponer todos los temas que trata y que denota el verdadero espíritu de la película y su mensaje. Porque la pregunta que tenemos que hacernos al ver todo lo expuesto es: ¿qué busca el director? ¿A quién apoya? ¿Y a quién no? Uno de los cuestionamientos al film fue que era un panfleto feminista y, sin embargo, al ser consultado sobre esto, Lanthimos aclaró que prefiere que la película no sea etiquetada de esa forma. Y es que si bien la crítica al machismo está presente y de manera muy evidente, no se reduce a eso y nada más, sino que trata de expandir los territorios que aborda. Pero la forma o la metodología que utiliza para hacerlo es lo que resulta interesante. Como veíamos recién, el director plantea las ideas revolucionarias de Vela como utópicas o idealistas al contraponerlas con el relato crudo y realista de Sweeney, pero le devuelve el guante a esta última cuando Vela la confronta y expone, dejando en evidencia sus intenciones meramente crematísticas. Para ser más claros, el socialismo puede resultar utópico, pero el capitalismo es una poronga. Así, y bajo este método, Lanthimos se ríe de prácticamente todos los temas que toca, poniendo de relieve el tono satírico de la película. ¿Pero por qué no adopta ninguna postura o se posiciona en favor o en contra de algo en particular? Porque logra entender los tiempos en que vivimos y actúa en consecuencia. En una época marcada por la polarización, las fake news, la posverdad, la posmodernidad, etc., la manera de encarar ciertas problemáticas puede adoptar nuevas formas. En el caso de Lanthimos, este adopta el cinismo, que como vimos con el personaje de Harry, es el método que utilizan ciertas personas como autodefensa ante una realidad que les resulta inabarcable e incomprensible. Daría la sensación que para los tiempos que corren, aceptar una postura fija sobre ciertos temas que acontecen podría ser un error o denotar cierta imprudencia, ya que ¿quién sabe todo sobre un tema? Y lo que es aún peor, ¿quién tiene la razón? Imposible saberlo siempre y cuando partamos de cierta honestidad intelectual. Y todo esto se debe a dos palabras en particular: autopercepción. Esta lógica fue la que le dio muerte a la era de los grandes relatos que marcaron el siglo pasado. En este, las personas podían ser capitalistas, socialistas, fascistas, etc., y confiar ciegamente en estas ideologías. Hoy es diferente, ya que ¿quién podría asegurar con exactitud que el capitalismo como tal es el único sistema viable cuando asistimos a la creación de un nuevo imperio como lo es el chino, que sin ser un experto en el tema, entiendo que utiliza un modelo mixto con fuerte intervención estatal, pero bajo ciertas reglas del libre mercado, algo que también sucede en países como Singapur. Y esta misma incógnita se extiende a otros temas como la prostitución, donde diferentes sectores del feminismo debaten sobre lo que representa y si debería ser o no legal. Las masculinidades son otro tema de debate. ¿Deberíamos de una vez por todas abandonar el ideal masculino y abrazar nuevas formas de representarlo? ¿Cuáles serían las consecuencias de hacerlo? ¿Y las mujeres qué piensan sobre esto? Tampoco hay un consenso al respecto. Volviendo a Lanthimos, y como decíamos, este se nutre de todas estas incógnitas y las vuelca sobre su obra, haciendo que se peleen durante toda la película, logrando incluso ridiculizarlas constantemente, como vamos a ver ahora. Se ríe del machismo mostrando sus contradicciones, se ríe de los aliados mostrando su inexistente autoestima y lo descartables que se pueden volver con tal de ser complacientes con ellas. Se ríe de aquellos que se ríen de la filosofía mostrando lo tristes, miedosos y fútiles que resultan ser producto del terror que les representa involucrarse con las problemáticas que acontecen, por lo que se vuelcan al nihilismo y al escapismo cínico. Se ríe de la ciencia y su búsqueda de jugar a ser Dios, se ríe de la prostitución y la alienación que esta genera, así como de sus consumidores que son capaces de estar con personas que no los desean y en ocasiones hasta aborrecen, etcétera, etcétera, etcétera. La lista seguramente podría seguir, pero lo vamos a dejar acá y pasar ahora sí a las conclusiones.
Poor Things aborda múltiples temas que se discuten en la actualidad. Sin embargo, y lejos de tratarse de un panfleto en favor de ciertas posturas, decide inteligentemente contraponer ideas o puntos de vista sobre los asuntos que trata, obteniendo como resultado una sátira o una comedia negra alejada completamente de la solemnidad y el dramatismo de propuestas como Men, que también trata sobre el machismo y la posesión, pero de manera mucho menos lúcida y desde una perspectiva menos matizada. Podría gustarnos más o menos el estilo o enfoque de Lanthimos, pero lo que no podemos dejar de reconocer es lo conflictivo que se torna a tratar de abordar ciertos temas en la actualidad sin hacer el ridículo o sin radicalizarse, por lo que hacerlo tomando cierta cautela e incluso con un poco de humor puede resultar una opción válida, porque después de todo, ¿quién tiene la respuesta a todas las preguntas? En fin, la perspectiva o el estilo de Lanthimos para tratar todos estos temas puede resultar también cuestionable, pero a mí lo único que me suscita decirle es buen intento.